Estoy en Pensilvania, en el corazón del país Amish, y vine aquí al buffet más grande del continente americano. Y sí, no está en Nueva York, no está en Miami, ni está en Las Vegas, está aquí en el medio de la nada, aquí en Pensilvania. Así que vamos al mambo. Mire cómo está esto. Gracias a Dios está vacío ahora, pero me dicen que la fila llega hasta la calle. Así que vamos al mambo. Voy a esperar nuestra entrada para entrar. A ver. Have you been here before? No, it's my first time. I should do a whole video about it because it's crazy. I'm gonna give you this yellow ticket. These are booths over here. Bueno, ya me dijo más o menos cómo es la logística. Pero aquí esto es gigantesco. Más adelante les explico todo. Aquí para todo el lejos. El buffet más grande del continente americano. Miren aquí el ticket del lunch, este ticket amarillo, valió prácticamente 25 pesos, 25 dólares. Ya tú sabes, te puedes comer lo que tú quieras. Pero vamos, para que ustedes entiendan lo grande que es esto, voy a esperar que me sienten para enseñarles toda la variedad de comida que hay aquí. Vamos a caminar todo. Hay arroz, potato, papa, gravy, ese roast beef, carne de res. Se ven hacia allá. Hasta allá, hasta el fondo. Todo es comida. Todo es comida. Donde quiera que usted se mueve, es comida. Donde quiera que usted se mueve, es comida. Donde quiera que usted se ponga aquí. Tienen estaciones de burger también, brisket, sopa, tienen de todo. Está aquí. Tenders. Toda una industria. Wow. Bueno, la dieta se fue a la porra. Vean a ver. Para empezar, potato, hay costillita, camarones fritos, pollo frito. Se va mal la vaina ahora. Y tengo una soda hoy. Voy a hacer los dieta hoy. Vamos allá. Usamos unos camarones fritos. Vamos a ver. Ya. Una de estas como estamos. Lo único malo de esto es que yo no tengo dos barrigas, porque me encantaría tener dos barrigas para comer como él y no llenarme de una vez. Este es el brisket, la red. Wow. Vamos a darle de nuevo, que está muy buena esta. La costillita, ahora a ver cómo están. Y otro, vamos a ver qué tan bueno están. Lo malo es que no tengo dos barrigas, yo lo digo, porque si no, lo veo unas alturas. Claro, que bueno está todo. Vamos a darle pollo frito ahora. Es difícil de dañar un pollo frito, pero vamos a ver. Encendido esto. Wow. Ya me estoy probando, ¿eh? Vamos a darle a esto ahora. Porque tan rico está. Esto está increíble esta vaina. Me voy a dar unas alturas, pero no puedo comer mucho porque voy a manejar. ¿Sabes que eso da sueño? Voy a dormir un ching en el carrito, cualquier cosa antes de seguir rodando. Todo está rico. Ya que le di a la primera ronda, podemos hablar un poquito de cómo fue que este lugar fue creado. Antes de eso, es bueno mencionar que la comunidad Amish proviene de Europa. En los 1600, los católicos protestantes estaban persiguiendo a este grupo religioso. Por eso fue que decidieron emigrar hacia Pensilvania, donde estamos nosotros ahora mismo. Entonces, al llegar aquí a Pensilvania, alrededor de 1700, el grupo se dividió en dos, lo que es Amish hoy en día y los menonitas. ¿Qué pasa? Los Amish son los que no usan tecnología, internet, electricidad, nada de eso. Y viven de una forma más tradicional, similar a como estaban en los 1700. Y los menonitas son del mismo grupo religioso, pero son los primos, ya que este grupo sí es abierto a las tecnologías y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, este buffet fue abierto por menonitas, inclusive muchos de ellos todavía trabajan dentro de este restaurante.
Entonces, para que tengan una idea de qué tan grande es esto, este buffet tiene alrededor de 200 pies de comida. Eso es comida y comida. Y recibe más de 1.5 millones de personas al año. O sea, es increíble. Eso es increíble. Y como un dato loco, aquí se consumen todos los sábados alrededor de 750 libras de tocineta. Ay, Dios mío, 750 libras de tocineta. Aquí hay bacon para todo el mundazo. Si te está gustando este videito, por favorcito, dale like ahí para así seguir creciendo. Entonces, otra cosa es, ¿por qué llegaron aquí? O sea, ¿quién fue que le abrió las puertas? Bueno, hay un señor llamado William Penn, fue uno de los fundadores del que fue el estado de Pensilvania, lo que es el estado de Pensilvania hoy. Y él fue el que le cedió estos terrenos de aquí, de esta área de Lancaster, porque es muy buena para los cultivos. Inclusive todavía siguen cultivando de la misma forma que comenzaron a cultivar cuando llegaron. Este grupo es muy trabajador. Es muy trabajador y es muy bueno con la tierra. Todo lo que producen es de alta calidad, sin ningún tipo de químicos como usan. No, usan la comida que tú y yo comemos. Y como dato interesante, porque tú sabes que estamos en cultura con sabrosura, el padre de William Penn, que se llamaba también William Penn, fue uno de los que atacó en el 1655 a Santo Domingo. Aquí le dejo el videito de la zona colonial. Y Santo Domingo logró contrarrestar este ataque. Si no, hoy en día la historia de Santo Domingo, tuviéramos todito hablando inglés allá. Ya tú sabes. Fuimos con el postre ahora. Nos fuimos con el postre. Vamos a darle el heladito, y este postrecito que parece como un tiramisú. Vamos a ver qué tan rico está. Bueno, esto loco. Por eso es bueno tener tu estómago, porque tú eras yo, tu estómago, tú eras ready. Aquí tienes que venir con un amiguito tuyo, una amiguita tuya que tenga buena cuchara, que coma mucho, porque aquí de verdad que funciona. Un producto por $25. Esto es lo mejor que hay. Hay que ir por aquí y tienen que estar metidos aquí todo el día, porque aquí es demasiado bueno, es demasiado barato también. Y aquí ofrecen los tres, desayuno, comida y cena. O sea, que todo cambia. Este negocio inició en los 70. Como una casita, una casecita que estaba debajo de una mata. Y miren la monstruosidad que es hoy. Y lo bueno que cocinan, la gente que sale de tu plato aparte. Y este es el segundo buffet más grande del mundo. Es el más grande del continente americano y es el segundo más grande del mundo. O sea, ya tú sabes la libra de comida que se hace aquí diario. Es increíble. Fantasma de la ópera tocando piano. Y para entender lo grande que es esto. Es una tienda totalmente gigantesca allá abajo. Increíble. A ver qué vamos a ver. Vamos a verla. Un ratico. Para que vean. Gigantesco todo aquí. Definitivamente que valió la pena. Oye, son los mejores 25 pesos invertidos. Gracias aquí a Cherry Maple, a Smorgasbord. Esto de verdad que es totalmente impresionante. El que esté andando, el que esté dando una ruta, dando su vueltecita, que pase por aquí, tiene que pararse aquí. Esto aquí vale la pena. Así que yo estoy más lleno que el carajo, así que me toca rodar. Así que gracias por suscribirte, comenta a ver si te gustó esto y bueno, nos vemos en la próxima. Ya tú sabes.